pero yo tengo pilas de errores. El tema es que uno de eso tiene que aprender y compartir con el otro y no necesariamente volver a cometer. Dicen que del dolor se aprende, de los fracasos se aprende. Ya cuando fracasas 5 veces cometiendo el mismo error, eso ya es estupidez. Puede cometer otro, pero tratar de seguir aprendiendo. Bueno, nos tendríamos que remontar a fines del 94. Yo entro a trabajar en el entonces McKinsey como gerente de capacitación y asistencia técnica. Lo que veíamos es que en otros países que habían iniciado procesos de apertura, ellos habían desarrollado, el nombre es lo de menos, centros de innovación, institutos, asociaciones de fomento, pero que le daban un soporte tecnológico a las empresas. La productividad de nuestras empresas era muy baja, no tenían casi idea de los estándares de calidad de productos o de procesos. Incluso con el pisco había una denominación de origen con muy pocas empresas que tenían esa denominación de origen, que por ley era obligatoria para poder vender, y vendían igual. Y un conjunto de sectores intensivos en pequeñas empresas donde no había oferta de ningún tipo, ni siquiera educativa. El Senati había abandonado el cuero y calzado, había abandonado la madera, al sector de la vitivinicultura y el pisco, nada. Que nosotros empezamos con la idea de crear estos 3 primeros sitios porque veíamos que había necesidades en el diagnóstico de las empresas y que la oferta especializada orientada a la cadena productiva no existía. Y así el primero que se crea, que se inauguramos a fines del 98, es el que nosotros llamamos Centro de Innovación Tecnológica de Cuero y Calzado. Empezamos viendo que las tallas en Perú en calzados eran cualquier cosa. Uno decía, te pruebas el 37, no te entra, a ver, pruébese otro 37, es decir, que no había una estandarización. Entonces empezamos montando un laboratorio de ensayos, que nadie reclamaba los ensayos, pero que eran necesarios para que ellos pudieran tener un producto de más calidad y lo pudieran ofrecer. Hicimos un catch-up de tecnología de España para poder tener un software de soporte para el desarrollo del patronaje de marcas. En fin, identificando necesidades y cómo eso tenía una respuesta de soporte tecnológico, además de la capacitación y la asistencia técnica. Pero no se puede enseñar a producir con PowerPoint, y menos con tiza y pizarra. Entonces necesitas un equipamiento, necesitas planta piloto, necesitas personal capacitado. Otro sector que estaba creciendo mucho, Villa El Salvador se llamaba en ese entonces la ciudad del mueble, y de nuevo no había oferta ninguna. Como a Senati los jóvenes no querían ir para ser zapateros, porque a veces no entendían. Lo que yo tengo que tener es una excelente empresa de calzado, puedo tener éxito con una empresa de calzado. No, yo no quiero ser zapatero. Entonces no iban al Senat y no iban a estudiar de carpintero. Entonces el segundo que pensamos es el de la madera, y empezamos con lo que había, en las aulas que había, montando primero una planta piloto. El laboratorio lo montamos muchos años después, y ahí tenemos el sitio de madera. Y finalmente el pisco, estábamos en esta disputa por la identidad del pisco con los chilenos, sin embargo no nos estábamos ocupando del tema de la calidad y de que realmente la denominación de origen se cumpliera. Y estos los creamos como públicos y con el apoyo de la Cooperación Española. Y ellos nos dieron el soporte técnico para identificar las dificultades. Empezamos por tener un alambique, pero que en lugar de que el calor viniera del guarango que depredaba los bosques, que el caldero fuera a gas, fue una de las primeras innovaciones. A veces cosas tan sencillas como que no criaran los chanchos en el mismo lugar donde luego iban a pisar la uva, y luego empezamos a trabajar cosas más complejas, como trabajar con la Cayetano Heredia la identificación genética de las uvas pisqueras. Y entonces el pisco empezó a tener calidad. Ahora tenemos piscos mucho más caros, pero con un reconocimiento internacional a través de concursos y demás. Y pasamos de producir 600.000 litros y ahora estamos arriba de los 7 millones de litros. Entonces, digo, uno pasa primero de cosas que casi es difícil llamarlas innovación, pero que efectivamente son cambios de productos o procesos para poder introducir mejor
ese es un poco el objetivo, darles un soporte fundamentalmente tecnológico que acompañe el soporte en gestión y en comercialización, a donde las empresas puedan recurrir, o los jóvenes o viejos que tengan iniciativas empresariales. Y ahí hubo algunas experiencias que no prosperaron, pero hubo otras exitosas, como la Universidad de Piura, que en lugar de ser solo la Universidad de Piura, se alía con Promango, con la Cámara de Comercio, luego se incorpora Cepicafé, Cedepas Norte, entonces donde es como si fuera un sistemito regional de innovación agroindustrial de Piura, el que está manejando la asociación civil que lidera ese centro de innovación tecnológica. Uno de los últimos es el del cacao en San Martín, donde el gobierno regional lideró el tema de que el cacao era un sustituto muy importante a la coca, era una alternativa económica legal, pero que además a la gente le pudiera dar trabajo. Pero el gobierno regional de nuevo se alía con la universidad local, con la Universidad San Ignacio Loyola, con la gente de emprendimiento, pero también incorporamos a Cedro, que entiende que la lucha contra drogas no es tratar de ayudar a los jóvenes que ya son drogadictos, sino que haya menos oferta y que en las zonas cocaleras haya alternativas de trabajo distintas. Entonces empezamos las experiencias de tener CITES privadas que permitan que nosotros, frente a la apertura comercial, o podamos resistir las importaciones que llegan, o por qué no podamos exportar. Cepicafé en Piura exporta cacao. El CITE, en coordinación con otro CITE privado, que es el CITE Logística, los ayudó a los señores de Cepicafé a tener el primer certificado, la primera empresa peruana que tuvo una certificación de trazabilidad de validez internacional. No fue ninguna de las grandes, fue una cooperativa. ¿Por qué? Porque entendió que para hacer negocios en el mundo tenía que cumplir los estándares y hizo las tareas más rápido. Las otras, como tienen más recursos, no tenían tanta urgencia. Es mejor que se equivoque el CITE, que aprenda y que ese aprendizaje del error se lo pueda transmitir a más gente. Pero no tenemos que tener tanto temor a equivocarnos, porque eso nos lleva a no hacer nada. El que no hace nada no se equivoca, pero comete justamente el peor de los errores, que es no hacer nada. La gente que ha sido exitosa, los añaños, seguro que cometieron errores. Pero ¿cómo se van a atrever a competir con la Coca-Cola? ¿Cómo se van con la Pepsi? Imagínense que y no nacieron grandes, ¿no es cierto? Don Máximo San Román no empezó grande. Él ni siquiera había estudiado ingeniería en la uni, había estudiado en la escuela técnica. Tenía habilidad, tenía ganas y ahora exporta maquinaria y equipo. Lo mismo que con la gastronomía. Porque Gastón Acurio no es solo Gastón Acurio, que además fue un joven emprendedor y hasta rebelde. Ni siquiera le hizo caso a su papá en cuanto a qué profesión tenía que seguir. No es que no hay que hacerle caso a los padres, pero también tenemos que conversar con nuestros padres, que a lo mejor nuestra idea es otra. Mira qué cambio, antes el cocinero era... Y ahora hay un montón de muchachos que quieren hacer empresa y que quieren estudiar de chef, de bartender o similar. Una cosa es no tenerle miedo al error y otra cosa es ser la improvisación permanente, o que la única manera de innovar sea ensayo y error, porque por eso es muy importante el acceso a la información. Y cada vez es mucho más fácil el acceso a la información, porque uno busca en internet y hay muchas cosas que sí están, o por lo menos que le enseñan a uno a caminar donde están. Bueno, yo tengo temor a equivocarme, entonces enfrento el miedo, me informo mejor. Tampoco tengo que tener miedo a hacer alianzas, porque una de las grandes trabas para cualquier cosa, pero para la innovación también, es la desconfianza, el querer hacer todo solo. Que yo tengo algunas competencias, tengo algunas habilidades distintas a lo mejor que las tuyas. Lo que quiero decir es que uno tiene que compensar habilidades. Hay gente más creativa, hay gente más hábil con las manos. Yo puedo ser muy bueno en producir, pero soy muy mal vendedor. Y innovación no es invento,
La diferencia está en que la innovación es un cambio de productos, de procesos, incluso de formas organizacionales o de formas de comercializar que el mercado reconoce. Si no, es una innovación frustrada, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que juntar capacidades y trabajar en equipo, que es un tema que también es importante y que nos cuenta, y usar las redes que existen. No es tan complicado en estos momentos recibir información o recibir asesoría del exterior. Y esta es una ventaja, y justamente para el nuevo fondo con el BID hemos visto que es muy importante que haya un fondo concursable para emprendedores. Porque esta es otra cosa. Está bien, yo no tengo que andar siempre pidiendo, yo puedo buscarme mis recursos, pero es un aliciente que yo pueda proponer mi idea y que no solo me asesoren a hacerla mejor, sino que me cofinancien la idea innovadora que yo puedo tener, y no que me pidan que tenga 3 años de antigüedad mi empresa, los balances de 3 años. En el Perú todavía no hay fondos de financiamiento. No me refiero solo a los fondos para innovación, sino a los fondos, por ejemplo, para equipamiento. Entonces yo creo que Perú necesita que vayamos fortaleciendo otro tipo de instrumentos que faciliten que puedan hacer empresas gente que no tenga recursos de su familia o de sus padres, sino... Entonces, claro, pero efectivamente, por más que hubiera financiamiento, por más que hubiera asistencia técnica, por más que hubiera fondos para la innovación, si no hay esa actitud de emprender, de superar las dificultades, de buscar algo nuevo, de alguna manera de un inconformismo, pero no del inconformista que llora en los rincones porque las cosas no están bien, sino que busca cómo cambiarlas. Eso es esencial. Si no hay esa voluntad de cambio, si no hay esas ganas de hacer, por más que tengan todo servido, no pasa nada. Yo nunca he tenido una empresa, pero uno busca emprender cosas que le parece que son útiles y resiste incluso los avatares de la discontinuidad política en el Perú, pero para que esas discontinuidades sean menores también busca alianzas. Entonces, claro, uno puede ser empleado y también siendo empleado uno tiene que ser emprendedor. Bueno, aunque la frase ha sido usada por algunos políticos, no es en ese sentido que yo quiero decir si se puede. Yo llegué al Perú y me sorprendía encontrar carteles que dijeran cursos de autoestima y cursos de oratoria, pero el Perú tiene todas para tener autoestima. Porque el Perú es un país con un montón de cosas. El Perú le ha dado de comer al mundo con la papa y con el tomate. El Perú tenía metalurgia antes que la tuvieran otros, ¿no es cierto? Pero digamos, el Perú es más que el turismo y lo que fuimos antes, sino lo que podemos ser hacia adelante. Yo creo que esta es una buena oportunidad, porque como al país le está yendo bien en términos macro, es una buena oportunidad para corregir lo que no nos está yendo bien, que es justamente la falta de innovación. Hay un cambio. Yo cuando hace 20 y pico años preguntaba en la uni qué querían ser, todos querían ser en mecánica gerente de mantenimiento. Y ahora hay más de uno que dice yo quisiera tener una empresa de autopartes. También la universidad tiene que cambiar, porque no es cuestión de que uno tiene que emprender cuando se reciba. La universidad tiene que favorecer que uno emprenda mientras está estudiando. Y eso vale. Las horas de vuelo, las horas de gestión empresarial son consideradas parte de la formación profesional. Tú sabes que Einstein decía que hay más de sudor y de perseverancia que de imaginación. Y mira que lo decía un genio, ¿no? Pero es un genio que probablemente para trabajar su formulita se equivocó, borró, volvió a escribir y finalmente transformó la física. Por eso digo, si no hay voluntad, decisión, autoestima, pero también trabajo, ¿no? También trabajo, porque no es que sea fácil hacer empresa, no es fácil. Pero bueno, ¿quién dijo que las buenas cosas son fáciles?